Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Hoy día vamos a hablar de un tema que obviamente está en este momento en todos los titulares y que tiene que transformarse en los próximos días en un gran debate nacional por cuanto toca estructuras profundas de lo que es el futuro del país, y me refiero al sistema de pensiones. Vamos a hablar con un diputado y también lo haremos con un dirigente sindical, que ambos conocedores de este tema. Presento inmediatamente al diputado René Portillo Cuadra. Gusto de saludarlo, diputado del partido Arena, actualmente suplente en la Comisión de Hacienda. Buenas noches. Muchas gracias, Nacho. Buenas noches. Un saludo fraterno a la familia salvadoreña y un saludo fraterno, desde luego, a este famoso dirigente sindical que nos acompaña, luchador de los derechos de los trabajadores por décadas. Bueno, Ricardo Cabal lo acaba de denunciar René, Ricardo Soriano, presidente del Comité de Trabajadores de Defensa de los Fondos de Pensiones, pero obviamente con una historial sindical de 35 años aproximadamente. Lo conocí por ahí por los años 80 y tanto. Buenas noches, Ricardo. Bueno, buenas noches, amigo Nacho, buenas noches todo el staff que lo acompaña y gracias por la oportunidad que nos dan dirigirnos pues al pueblo salvadoreño y en especial pues a los que están pendientes del tema como es las pensiones que vamos a ver esta noche. Bueno, tema que interesa a los que estamos cerca de pensionarnos, a los que ya están pensionados, a todo el resto de trabajadores que obviamente el sistema de pensiones representa su futuro. Vamos a saludar, antes de empezar este tema, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, quiero partir antes de hablar de la reforma que se está planteando el sistema de pensiones. Hay otro tema sumamente relacionado a todo esto, que es la decisión pendiente que tiene la Asamblea Legislativa de establecer cuál va a ser finalmente el interés, la rentabilidad de los certificados de inversión previsional, que para que usted tenga una idea de todos los ahorros de los trabajadores que están en el sector privado, el gobierno por una ley que se llama el Fideicomiso de Obligaciones Provisionales, que fue estableció el año 2006, puede pedir prestado a ese fondo el 45%. Se inició inicialmente con una tasa que estaba relativamente normal. Esa tasa con el tiempo se fue deteriorando en los últimos años, pero digamos en los últimos 8, 9 años, el gobierno, por tomar ese dinero de los trabajadores, un dinero privado, solo está pagando un poco más del 1%. Muchos aducen esto no puede ser porque el gobierno, cuando pide otros préstamos, sobre todo a nivel internacional, paga el 6 y tanto, del 6 al 7%. Voy por el primero ese tema. Ustedes, Ricardo, han estado peleando. Ustedes pusieron exactamente la demanda ante la Sala Constitucional. La Sala estableció que la Asamblea debía fijar un nuevo interés e incluso señala en su fallo un interés acorde a las tasas de mercado, y no ha pasado nada con esto. La Asamblea recientemente ha señalado que no puede ponerse un plazo para cumplir con este fallo, pero por otro lado, y lo que es para muchos preocupante, es que el ministro de Hacienda ha señalado que la complicada situación fiscal del país impide que se pueda pagar tasas arriba del 4%. Ricardo. Bueno, gracias, interesante la pregunta. Esto tiene una breve historia. Cuando éramos miembros y estaba activo el Consejo Superior del Trabajo, allá por el 2002, platicamos con el gobierno de turno y le planteamos ya casi a 4 años que cuál era el futuro de los trabajadores con este nuevo sistema, la ley SAT. Finalizó su mandato y quedamos esperando la respuesta. Luego, tipo 96, teníamos nuevos gobernantes, le hicimos la misma casi pregunta, con algunos pequeños cambios, y nos
manifestaba que a través del Ministerio de Trabajo nos iban a dar pues una mejor información. Pero fuimos sorprendidos cuando presentó a la Honorable Asamblea Legislativa el gobierno que estaba en esa década y decretaron vaya la redundancia, el decreto 100. Ahí fue donde nació ya la idea del nacimiento de lo que es el FOC, que es el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Nació también los CIT, que son los certificados de inversión previsional, y también le agregaron que de los fondos que teníamos ya ahorrados los trabajadores en las AFP, podía tener acceso a retirar el 30%. La tasa pues era una tasa LIBOR muy conocida mundialmente, y en ese momento pues el interés no era bajo, era comprensible, pero sí, ya eso nos preocupó bastante y empezamos a ver qué podíamos hacer los trabajadores. Pero todavía creíamos que eso iba a ser un poco temporal, mientras pasaban algunos ajustes del gobierno, pero cuando hubo cambios ya en el 2009, sí nos preocupó, y más adelante vamos a ampliar, pero sí nos preocupó cuando por marzo del 2012, en lugar del nuevo gobierno, nuevas políticas de gobierno, el gobierno de cambio, el gobierno que creía la gente que iban a haber otro abanico de vida social, en lugar de abolir ese 30%, le subieron al 45%. Y si bien es cierto que a las AFP le bajaron del 2.70 al 2.20 y decían que ese 5% era para beneficio de los trabajadores. Pero qué bien, si le subieron del 30 al 45, nos estaban quitando el 15% más. Y en ese sentido, y es peor todavía, cuando sabiendo que la tasa LIBOR había automáticamente desaparecido por la crisis mundial financiera, nos ponen el interés del 1.30. O sea que amarraron el caballo y solo dijeron azotarlo, pero le digo, los que hemos salido perdiendo somos los trabajadores, y tenemos datos un poco aproximados, lo que hemos perdido con ese bajo interés. Entonces, esa es parte de la historia. Eso fue lo que vino a dar que ya por el 10 de abril del 2013 presentamos un grupo de trabajadores valientes, porque había una serie de señalamientos, pero presentamos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad. Se llevaron casi 18 meses porque hicieron todos los trámites pertinentes, y Hacienda, que siempre estuvo de cerca pidiendo pues algunos detalles. Pero allá el 23 de diciembre del 2014 hubo un fallo, y es histórico porque por primera vez los señores de la sala están reconociendo a los trabajadores el valor que tenemos en materia de la parte de jubilación, porque también reconocen que a ellos también les afecta, más la familia. Entonces, en ese sentido nos resolvieron, pero nos metieron el puñal por la espalda, el gobierno y el Ministerio de Hacienda, cuando la sala les da un fallo que tenían que cumplirlo, era un mandato de obligatoriedad. Si bien es cierto que no nos resolvió todo lo que nosotros pensábamos que iba a ser lo mejor para los trabajadores de El Salvador, pero sí nos dio una pauta, por lo menos, de decirnos, pues, el gobierno no tiene que continuar con esa tasa que está pagando de intereses, tiene que buscar una tasa preferencial de mercado, tanto a nivel nacional e internacional, y algo otra cosa más que le sumó. Y le pasaba ya, digamos, ya la bola la pasaba a la Asamblea Legislativa. Logramos nosotros ahí por el 20 de enero del presente año, al ver que ya nos habían sacado 111 millones de dólares, entre comillas dicen que está al 3%, pero escrito nadie lo tiene. Ok.
Y todavía la Asamblea no determina cuál va a ser el interés que va a pagar por tomar prestado los ahorros del sistema de pensiones. Pero para nomás agregarle un poco, después de 3 escritos que hemos presentado sobre esa misma tesis, viene la sala. Nosotros estamos pidiendo que le dieran por lo menos un plazo de 90 días para que resolviera ya la sala, la asamblea, perdón. Pero viene, le pone 10 días para que responda, qué es lo que habían hecho. Y le digo, es vergonzoso cuando, y con el perdón pues que nos acompaña acá, señor diputado, pero yo sé de que él no es de ese criterio, pero lo que plantea la señora presidenta de la sala de la Comisión de Hacienda es que como se fueron los diputados que salieron el 30 de abril y hoy son diputados nuevos, entonces no han tenido tiempo para coger un caso tan delicado. Entonces le digo, ahí están adversando una petición concreta de la sala hacia la Asamblea Legislativa. Ok, usted dice que en todo este tiempo, desde que se hizo el fallo, ¿se han perdido 100 y tantos millones? Se han perdido 1.500 millones aproximadamente. En todo el tiempo. Por no tener intereses de tasas de mercado. Y nos debe 5.500 millones de lo que has retirado. Retira más de 400 millones cada año. Ok, el gobierno tiene una deuda con el sistema previsional de aproximadamente 4.000 o 5.000 millones de dólares y usted dice al no pagar las tasas de mercado, pues han dejado de pagarle a los trabajadores 1.200 millones, 1.500 millones de dólares. ¿Qué pasa en la Asamblea? ¿Por qué no se logra que se apruebe esto que es una de las causas por las cuales el sistema de pensiones está teniendo baja rentabilidad? Sin lugar a dudas, Nacho, quiero expresarte en primer lugar la posición de nuestro partido con respecto al punto que muy bien señalaba don Ricardo. Nosotros como Partido Arena no vamos a dar los votos para que el FMLN aumente la edad de retiro o pueda subir el monto de las cotizaciones. Nuestra misión como partido y como fracción legislativa tiene que ver con proteger los fondos de ahorros de pensiones que con mucho sacrificio los trabajadores han acumulado a lo largo de su vida productiva. En ese sentido, nosotros no estamos en defensa de las AFP, nosotros estamos en defensa de que se respete la rentabilidad del fondo de pensiones de los trabajadores. Dicho eso, te contesto la pregunta. Quien realmente se opone a que de manera pronta y cumplida se le dé al fallo de la Sala de lo Constitucional real cumplimiento es el FMLN. Y aquí te quiero ser sincero, ni siquiera los demás partidos, algunos de los cuales tradicionalmente acompañan al FMLN, sino es directamente el FMLN quien se opone a que exista una tasa de mercado, es decir, que los fondos de los cuales ha hecho uso el gobierno a título de préstamo tengan una rentabilidad de mercado tal como lo ordena la sentencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué la sentencia no establece un plazo para que se fije esa rentabilidad? No lo establece en primer lugar por lo que se denomina derecho de configuración de la Asamblea Legislativa, es decir, la autonomía que tiene en legislar sobre determinado punto. Y aquí quiero ser enfático en algo que creo que está afectando muchísimo a los trabajadores. ¿Cuál es la propuesta que hizo el ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa? Dijo que iba a pagar el 3.21% de interés a los préstamos que ha hecho a título de bonos al fondo de pensiones. Anteriormente estaba pagando 1.2%, que es la tasa más baja, ni siquiera del mercado, porque ningún inversionista extranjero compraría bonos o títulos del gobierno de El Salvador a 1.2%, por una sencilla razón, por el nivel de riesgo del país. Y eso está ampliamente demostrado. Pero regreso al punto. Lo que en el fondo está haciendo la propuesta del Ministerio de Hacienda, que es la propuesta del gobierno, es que ese 3.21% se pague, pero para las futuras emisiones de aquí hacia adelante. Y lo que ya prestó, que son 4.600 millones de dólares en SIP, que según ellos, lo van a seguir pagando al 1.2%. Esa propuesta del ministro de Hacienda
viola el cumplimiento de la sentencia de la sala, porque la sala lo que ordena es que esos 4.600 millones de los cuales ya están haciendo uso, de los cuales ya están colocados y que están siendo devengados con un interés del 1.2%, esos son los que se deben de tasar, valga la redundancia, con una tasa de mercado. René, yo he escuchado dos versiones, una que señala muy claramente, así como el gobierno presta dinero en cualquier parte del mundo y paga una tasa del 6-7%, así debe pagarle exactamente igual a los trabajadores salvadoreños cuando le presta a los trabajadores salvadoreños. Correcto. Pero hay otra versión que dice, no es así, porque cuando uno tiene un ahorro, los ahorros los tiene en un banco le pagan el 15%, el 0.15%, el 0.20% por un ahorro. ¿Es comparable esto? Por supuesto que no, porque estamos hablando de dos situaciones totalmente diferentes. En el primer caso estamos hablando de colocación de SIP, es decir, de títulos valores, a 25 años plazo. En el segundo caso que tú mencionas, estamos hablando de la colocación de un crédito o de un depósito a un año plazo. O a 6 meses. O a 6 meses. Por lo tanto, el nivel de riesgo no es el mismo. Cuando un inversionista nacional o extranjero adquiere un bono o un título que lo compra de deuda soberana del Estado, mide dos cosas. Una de ellas es el nivel riesgo país y la otra es el nivel de seguridad del emisor del bono o del título. Y en el caso de El Salvador, cuando se origina el fideicomiso de pensiones, se inicia pagando el 5.7% y el 6%. Ya. Ahora, Nacho, están pagando el 1.2%. La posición de ustedes, el gobierno debe pagar lo mismo que le paga al resto a quienes les presta dinero. Por un principio básico que la Constitución señala, Nacho. El principio de igualdad. Que ya lo estableció la Sala de Constitución. Correcto. Vamos al corte, volvemos rápidamente y veremos qué pasa con el sistema, porque se habla de un sistema en crisis. El gobierno dice que no puede seguir pagando pensiones y que esto necesita una gran transformación. Ya volvemos. Nadie va a parar de hablar y chatear con los nuevos planes postpago Smart ilimitados. Ahora con tus planes postpago podés llamar y chatear todo lo que querrás. Escoge si es ilimitado de Tigo a Tigo o ilimitado a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Y además tenés la misma tarifa para llamar y chatear en Guatemala y Honduras, como si estuvieras aquí. Pásate ya a la mejor red para tu smartphone. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue convertirnos en el único banco regional que no te cobra por ser regional y brindarte herramientas para seguir creciendo, para que puedas enviar y recibir pagos en toda la región. Más de lo que esperas. Hoy son 9 países que operan como uno solo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas. Sorpresas para Scofield. Tu madre sigue con nosotros. Tu madre está viva. Y nuevas ofertas difíciles de aceptar. Para eso es nuestra conversación, para unirte a la compañía. Se complica la misión para recuperar a Esquila. ¡Quietos todos! Levanten las manos. ¿Ya son todos? Zorra. Prison Break. Este jueves a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. Centro Audiológico por Electrolab Medic te invita a subirle a tu calidad de vida y a continuar con Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Don Ricardo, uno ve esta situación más o menos de esta manera.
ve un sistema que tuvo problemas serios, un sistema anterior que se llamaba sistema de reparto, por la cual la gente cotizaba, ese dinero iba al Estado, pero no se mantenía en un fondo fijo, sino que el dinero entraba al arca del Estado y el Estado después tenía que responder a los trabajadores. Ahí hubo un problema, digamos, de que al final el dinero no estaba y el Estado se declaró en su momento imposibilitado de seguir pagando pensiones. Se creó este nuevo sistema y este nuevo sistema se le aducen problemas de rentabilidad. Uno, baja rentabilidad. El promedio de rentabilidad actual del fondo de pensiones en promedio general es un 4%, se estipula que debería estar por sobre eso, pero por otro lado también se señala que tiene poca cobertura, ¿ya? Que es un sistema que tiene muy poca cobertura porque el 50% de los trabajadores no cotiza porque son trabajadores informales en nuestro país y del resto, el 50%, un 25% son trabajadores que tienen trabajo hoy día sí, mañana no, y que por lo tanto, digamos, cierto, también tienen algún tipo de poca continuidad en la cotización. ¿Cuál es para usted, cómo se debe ver este problema y por dónde deben ir las soluciones a su juicio? Bueno, quizás hay tres puntos bien importantes. Una es que el gobierno, por mal manejo, qué sé yo, de los administraciones de gobiernos anteriores, hay una deuda de 16,000 millones que el gobierno le debe por el sistema de pensiones públicas anteriores. El antiguo. Anterior. De lo cual no lo han tocado, ahí está, en una caja. Luego... O sea, ¿el dinero no está o está? No, ese dinero no hay. No hay. No hay. El dinero únicamente como reserva que tenían, que eran como 300 millones y algo de colones, les aguantó del 98 a tipo 2002. Si no hubiera salido este sistema, no sé cómo el gobierno, el privado, no es la panacea. Muchos fuimos al país de Chile a conocer cómo estaban trabajando las empresas, pero aquí el gobierno sí ha sido responsable. Y ha habido cambios de administraciones en Chile, pero el tema de las pensiones lo han respetado. Y por eso le digo que casi es un país modelo para esta región. Pero han tenido sus fallas. Aunque también se plantean reformas allá. Sí. Pero entonces, en esta parte de acá, de El Salvador, todos aquellos que empezamos a cotizar cuando salió la primera ley de pensiones, que era por noviembre de 69, y empezó a operar en el seguro en el 70, ¿quién le iba a responder? Y los que surgieron con el IMPEC en 1975, ¿quién les iba a responder? Entonces, este es un acto préstamo que el gobierno se figuró, pero si el gasto, como lo hemos dicho, de pensiones lo incorporara al presupuesto, si todo aquel que debe tiene que ver cómo va a ir saneando sus cuentas individuales, sus compromisos, pero aquí no, lo más fácil es agarremos dinero del que tienen los trabajadores y eso es una falta de responsabilidad. Además de eso, el señor ministro de Hacienda, que miente continuamente en cuanto dice que no tiene proyectos, que no tiene propuestas, y es más, está versando lo que el señor presidente Salvador Sánchez Serén nos dijo el 20 de febrero en Casa Presidencial, que nos invitó a varios sindicatos, y dijo, el tema de pensiones, como el caso de Contradefoc, lo vamos a discutir, vamos a dialogar con todos los actores involucrados. Pero el señor ministro sale con otros disparates, llevándolo a la asamblea. Si él es como profesional, puede ser buen profesional como persona, pero como funcionario nos está fallando a los trabajadores en el país. Y el problema es que no es tanto de verlo de la manera financiera, sino que veámoslo socioeconómico, porque las pensiones tienen un giro de dignidad y humanidad. Entonces quiere decir que el señor presidente de la República le va a dar la espalda a todos aquellos miles que le dieron los votos para que llegara presidente,
y les va a pagar poniéndoles intereses bajos. Y los señores diputados que acaban de llegar a la Asamblea, que muchos miles de votos dieron su misma gente orgánica, ya sea el partido o amigos, como quiera decirse, entonces también están dando la espalda. Yo creo que la Asamblea tiene hoy una gran oportunidad de ayudar al trabajador, a la economía del país, si tiene un respaldo de la sala, que le está diciendo, señores, actúen. Y el ministro de Hacienda creo que también debe ser responsable, porque él es parte de la culpa del periodo del presidente Funes. Y si él sabe que no hay forma de pagar, ¿por qué desde el 2009 no ha hecho nada? Hoy se toca la vestidura y habla del 3.21 o el 4%. Si él mismo cuando va a Estados Unidos con el puño de bonos o de letes, él no va a poner, yo lo quiero colocar a tanto, allá no, le dicen a cuánto te lo vamos a tomar, y así paga. Y esos gastos que están haciendo, esos pagos que hacen altos en esos intereses de lo que ellos mismos comprometen, y que lo vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, porque él no lo va a pagar, señor ministro, él solo va a firmar, a colocar bonos. Entonces quiere decir que porque a El Salvador, a los trabajadores aquí en su país, le digo, como decimos a veces los obreros, casa, herrero, cuchillo y palo para el señor ministro de Hacienda. Estaba con la palabra don Ricardo Soriano, a ver si redondeamos la idea para terminar y pasarle la palabra al diputado René Portillo Cuadra. Sí, hay un ejemplo. El señor ministro de Hacienda hace una serie de aritmética y a él le conviene seguirle dando larga, porque le digo, creo que entre unos 8 o 10 días vamos a saber que han sacado otra vez otros 110, 115 millones, dicen entre comillas que al 3%, pero nadie le garantiza eso. Únicamente lo aprobó un consejo que es institucional a través del fideicomiso, pero está compuesto por el ministro de Hacienda, el director del Seguro y el presidente del INPEC. Sencillamente. Entonces, en ese sentido... ¿En ese consejo no están los trabajadores? No. ¿Ni las AFP tampoco? Ni las AFP. Sino que le digo, en esa figura, ese 3%, nuestro abogado ha andado trabajando en todas las instituciones para que le den una certificación fehaciente, que sacaron 111 millones en enero y 114 millones en abril. Después del fallo. Para poder hacer algún proceso. Ya. Pero no lo quieren dar. Entonces, para el 26 de este mes, ya la institución de transparencia lo ha citado, pero parece que ya mandó una nota diciendo que no se puede hacer presente, y como es personal el caso, porque parece que tiene unos compromisos. Okay. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos viendo es, el señor ministro saca dinero para, por ejemplo, Bandesal, saca para al 1.3, lo mismo lo saca también para Fonavipo, ellos lo prestan hacia otras instituciones, Bandesal lo recibe a 1.30, se lo pasa al Fondo Social al 3%, y el fondo lo presta a los trabajadores al 6%. Entonces quiere decir que se puede llegar a esos términos de Además, tengo entendido que instituciones como Fovial, cuando presta, sí paga el 6%, paga tasa de mercado. 5.8, pero es mucho mayor lo que está pagando. Igual que CEPA. El gobierno, igual que CEPA. Ok. Ese es el principal problema, el problema originado, la rentabilidad que amerita esta reforma de pensiones. Efectivamente, antes de contestarte la pregunta, hacer dos aclaraciones. Lo que realmente está en crisis en nuestro país no es el sistema previsional privado ni las AFP. De hecho, las AFP en El Salvador tienen AAA de calificación de riesgo. Quien está en crisis son las finanzas del gobierno. Y para sanear, para tratar de paliar la situación, toma dinero del fondo de los trabajadores a bajo interés. Ese es un punto importante. El otro punto es por qué se pagan bajas pensiones en El Salvador. Se pagan bajas pensiones porque la rentabilidad del fondo ha sido frenada por ese uso abusivo que el gobierno está haciendo de los fondos de pensiones. Si se colocase al 1.2%, esos 4.600 millones en SIP únicamente van a devengar 46 millones de dólares de rentabilidad,
Pero si el gobierno le pagara el 7%, como de hecho sí se lo está pagando a inversionistas extranjeros, entonces devengarían 322 millones. De ahí sí se puede hacer una pensión que satisfaga las expectativas y el nivel de vida de los salvadoreños. O sea que este no es un tema de legalidad, es un tema de rentabilidad. Esa es una aclaración. Y la otra que es importante es que el problema no es en sí mismo el fideicomiso. De hecho, otros países, incluso del área centroamericana, tienen esta figura y el dinero de los trabajadores lo utilizan para inversión productiva, como en el caso de Panamá, que están invirtiendo en la ampliación del canal. Y eso lo que tiene es un retorno mayor hacia la rentabilidad de las pensiones de los trabajadores. ¿Sabes a dónde está el problema del fideicomiso? Es que en el 2009 de ese fideicomiso solamente se podía tocar el 30% de los ahorros de los trabajadores. El gobierno del FMLN, para tener mayor maniobra de ese dinero, reformó la ley y lo llevó al 45%. El otro punto importante, el que no existan mayores trabajadores cotizando, ¿es un problema del sistema previsional privado, sí o no? No, porque ese es un tema que tiene que ver la empleabilidad. Los bajos salarios es un tema que tiene que ver el gobierno central, no las AFP. No es competencia de las AFP el nivel de empleabilidad que hay en El Salvador, que de cada 10 salvadoreños en edad productiva para trabajar, solo lo hacen 3 en el sector formal. Ese es problema del gobierno, de políticas de empleo en El Salvador. Y el otro punto que es importante tocarlo es, realmente, si se estuviese pagando a un interés superior lo que ha tomado al 1.2% el gobierno, las pensiones subirían. Y entonces sí, los salvadoreños le exigiríamos a las AFP que aumenten la pensión mínima, porque hay de dónde agarrar. Y el último punto que es importante, Nacho, es el siguiente. Mira, hasta abril del 2015, los trabajadores tenían ahorrados en las AFP 6.955.7 millones de dólares, de los cuales el 59% se ha invertido de manera obligatoria en los SIP. Aquí es donde realmente el mismo gobierno le ha puesto un freno a la rentabilidad de las pensiones. Y hay otro punto más. Se dice, es que lo que pasa es que no todas las personas adultas mayores reciben una pensión. Bueno, entonces busquemos alternativas para reactivar la economía. Y eso lo que significa es que el gobierno central es quien debe de promover políticas públicas para ese fin, pero eso no es competencia de las AFP. Entonces, creo que hay que situar bien el debate, porque cuando llegó el superintendente Perdomo esta semana a la Asamblea Legislativa, la misma gente del FMLN se quedó sorprendida. Y digo sorprendida porque quizás ellos esperaban del superintendente Perdomo una reacción ideológica igual que la que ellos mantienen en la Asamblea. Y él fue bien claro en decirles, ¿saben cómo se soluciona el problema de las pensiones en El Salvador? Separando el sistema previsional de las obligaciones del Estado y de las finanzas públicas. Y les dijo algo más. En El Salvador queremos tener pensiones de monto más alto, entonces démosle más rentabilidad al sistema de ahorro de pensión. Se los dijo bien claro. Yo no sé qué de eso no entiende el FMLN. El problema es que quieren hacer de esto una explicación político-ideológica, porque aquí hay algo de fondo y lo voy a decir despacio, Nacho, para darme a entender. Mira, cuando el FMLN criticó fuertemente a los que vendían combustible, a los meses apareció Alba Petróleos y sus propias gasolineras. Cuando criticaron fuertemente el sistema financiero y los bancos por los intereses, aparecieron con su negocio que se llamaba Alba Financiera. Cuando después criticaron fuertemente los supermercados por los precios, aparecieron con el negocio Alba Supermercados. Pues mira, a mí no me extrañaría que esta crítica fuerte hacia las AFP sea para justificar Alba AFP y que el negocio lo quieran agarrar ellos. A mí no me extrañaría esa jugada, porque de ahí venimos. Entonces, por eso quiero decir esto de manera despacio. Los 35 diputados de Arena no le vamos a permitir al FMLN que siga trastocando y abusando de los fondos de pensiones, porque ese dinero no es de ustedes,
ese dinero es de los trabajadores. René, eso es bien importante, Nacho. Hay un argumento del ministro que también es importante analizar. Es cuando dice el gobierno no recibe ningún flujo por las pensiones, sino que en su totalidad los flujos de ingresos los recibe las AFPs. Estamos pensando que no pueden ir esos flujos solo al sector privado y las obligaciones quedarse en el sector público. Hay 3 explicaciones para eso. La primera es que no es cierto lo que te está diciendo, porque al pagar los SIP al 1.2%, está dejando de pagarle, no a las AFP, a los trabajadores, 1.200 millones de dólares. Segunda explicación, es que quien está asumiendo en este momento el pago de las pensiones del viejo sistema IS e INPEP son las AFP. Y la tercera explicación es que lo que pasa es que el Estado no está para rentabilizarse de los fondos de los trabajadores como lo está haciendo ahora injustamente. El gobierno en un sistema previsional tiene 2 roles, el rol de regulación y el rol del custodio de esos fondos. Pero lo que ha pasado, y esa es precisamente la lectura, fíjate cómo el ministro se equivoca en ese tema, porque lo que ha pasado aquí es que pusieron al lobo a cuidar las gallinas, y ahora resulta que en lugar de cuidarlas se las comió y se quiere comer hasta los huevos también. Ese es el problema, de que ese lobo se quiere comer toda la rentabilidad, saqueando precisamente para complementar el hoyo fiscal que tienen en el Estado. Solo te cito un dato. Si hay un hoyo fiscal en este momento, no es en las AFP o en el sistema previsional, es en el Estado. ¿Producto de qué? De que desde el 2009 hasta el 2014 se amplió la planilla a 5.000 millones de dólares. Esos datos están en el Ministerio de Hacienda. Y en gastos que utilizó para el Estado, como son los programas sociales y los subsidios, utilizó 322 millones. Ese es el hueco que no hayan cómo saldar. Pero ese no es problema de los ahorros de los trabajadores, ese es un problema de mal manejo de las finanzas públicas. Ok. ¿Hay algunas soluciones o posibles soluciones que se han dado a esta crisis que señala el gobierno de pensiones y tienen que ver como la edad, aumentar la edad? En muchos países sí se ha aumentado la edad de jubilación. En nuestro país pareciera que es una edad baja, 55 mujeres y 60 hombres, sobre todo partiendo de la base que la población se ha envejecido en todo el mundo. Otros hablan de subir la cotización, otros hablan de ponerle un impuesto a la cotización, incluso se habla de derogar el decreto 100 que ha permitido que a los que optaron por el sistema privado y venían del anterior, tuvieran cotizaciones vitalicias y casi al 100%. Mire, al país, el mismo gobierno ha traído tanta gente experta, consultores, aún en una forma quizás irresponsable. El año pasado estuvo pidiéndole $200,000 al BID para pagar consultores y pagar la propaganda para dar a conocer por los resultados. El gobierno no tiene necesidad de estarle pidiendo a un banco dinero para ver digamos, buscarle una solución al tema de las pensiones. Y si él estaba buscando, lo más fácilmente que el BID le iba a decir qué es lo que tenía que hacer para que el gobierno también se responsabilice pagarle las deudas que tiene con ellos. Entonces le digo, le está pidiendo la receta para que ellos mismos le inyecten qué es lo que tiene que hacer. Por otra parte, si vemos los ejemplos que han pasado en los países desarrollados en Europa con el tema de las pensiones, donde han habido huelgas generales por el mismo tema, qué es lo que puede llegar a este país. La otra parte era de separar. Una cosa es que los señores diputados y diputadas aprueben la tasa de interés básica, digamos, de mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Y el otro plan es la reforma a la ley. Pero a veces como que confundimos, hacemos ahí hay una confusión. Una vez resolvamos qué es lo que la sala está pidiendo y es lo que resolvió, pasaríamos al otro paso que sería, digamos, las reformas, y ahí a lo mejor pues habrá muchas cosas que se puede hacer con la ley SAT, donde las AFP pues
tal vez no limitarle, pero sí pues ponerle pues algunos candados, pero el problema es que lo que el gobierno está haciendo es seguir con el 1.30 y con la obligatoriedad que viene nos tiene amarrados, porque las AFP no pueden invertir aquí en el país mientras no haya una actualización de la misma asamblea. Entonces, en ese sentido es, como dice acá el amigo diputado, una cosa es que haya mejor rentabilidad prestando a estos dineros que está aquí en el país para proyectos productivos, ya sea a corto o a largo plazo, y lo otro es que de nada sirve que nos paguen hasta el 10% y eso el gobierno va a poder estar retirando, que es la obligatoriedad. Eso hay que quitarlo inmediatamente. Ok, voy a tener que ir un corte por un problema de tiempo, nos quedan varios temas pendientes, quizás deberíamos haber hablado del sistema mixto que se está proponiendo en este momento por parte del gobierno, crear un sistema mixto y otras cosas, digamos, como tienen que ver básicamente la cobertura, pero me imagino que los amigos televidentes tendrán esas preguntas. Ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bienvenidos a San José, Costa Rica. El uso de dispositivos electrónicos aprobados y celulares están permitidos desde este momento. Ya no tienes que cambiar el chip de tu celular al viajar, y mucho menos apagar tus datos. Tranquilo, porque ahora con tu Movistar Sin Fronteras puedes usar tus datos locales en todas las redes Movistar de México y Centroamérica, sin costos adicionales, sin preocupaciones y sin importar si tienes prepago o pospago. Pásate a Movistar. Sorpresas en Compremás. Chuck tiene que salvar Compremás. ¿Dónde está la granada? ¡Voy! ¡No lo abras! Es la granada. Pero será complicado. ¿Quieren jugar fútbol? Adiós. Shock. Este domingo a las 9 de la noche por BTV. Hay mucho que compartir. El último segmento de debate gracias a Pueblos Vivos. Para conocer más de tu país, su cultura y sus costumbres, desconéctate y recorre tus pueblos vivos. Francisco Bonilla, buenas noches. Buenas noches, señor Castillo. Hay bastante interés de los amigos televidentes en este tema de pensiones. René Panameño dice, la verdad es que yo no cotizo al gobierno, sino a una AFP, y esta debe de responder por mi cuenta y ahorros. Emilio Monterrey dice, esto no debe de ser manoseado por ningún gobierno, simplemente los fondos deberían de ser sagrados e intocables, así de sencillo, plantea Emilio Monterrey. Juan Cabrera dice, René, qué bien te has acoplado a Arena, vendés confrontación, si criticas, da soluciones. AFP, hijas de Arena o no, le pregunta. Dice Amílcar, cada vez que hay reformas es para complicarlas más y dañar a pensionados y futuros. Piensen bien, plantea. Oscar Romero dice, lo importante es saber que el sistema es funcional, quizá no sea el que más guste, pero sí el que más funciona. Fausto Sorto dice, los 35 diputados de Arena piensan lo mismo que el señor Cuadra para no votar. No comparto que hable por los 34 restantes. Yesser Candray dice, señor Cuadra, ¿por qué se viola el derecho de trabajadores a decidir el sistema de pensionarse? Debería poder decidir entre AFP y GOES.
gobierno más bien. Oscar García Aguirre dice, pregunto, ¿cuál es la realidad? ¿Nunca sirvió el sistema o ha sido descapitalizado y manoseado por los últimos 3 gobiernos? Douglas Ventura dice, si el gobierno no ofrece garantías en el tema de pensiones, ¿qué le autoriza a tomar el dinero de los cotizantes? Carmen dice, solo que recordemos que las AFP son las que generan más intereses por nuestro dinero ahorrado. Ángel dice, problema de pensiones es que son privadas y configuración afecta a gobierno y trabajadores. Las AFP les interesa solo ganar, plantea. Dice Liliana Romero, cuando lo administra el Estado, ¿quién lo privatizó? ¿En el gobierno de qué partido? Le pregunta al señor Cuadra. Dice Rafael Ernesto, señor Soriano, ¿qué cambios le recomendaría a la Asamblea Legislativa hacerle a la ley de AFP para una digna pensión? Y al señor Portillo, ¿qué opina de la frase trillada de las AFP? Es tu dinero, tu futuro. Gracias, dice Miguel Rodríguez. Finalmente, licenciado Castillo, pregúntele al diputado Cuadra, ¿qué harán para que el gobierno no siga pagando intereses bajos por los ahorros de los trabajadores? ¿O necesitan más asesores estos padres de la patria? Le pregunta. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, ¿quién quiere empezar? René. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes por sus comentarios. Todos son muy respetables y acertados, independientemente que coincidamos o no. Ese es precisamente el juego de la democracia. Cuando hablamos de soluciones, nosotros hablamos de 2 cosas. La primera es que se cumpla la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y la segunda solución es que inmediatamente la Asamblea Legislativa apruebe una tasa de mercado para rentabilizar los IP. Y el otro punto importante, que lo decía el señor García, importantísima su punto de vista, y lo retomo de manera completa. ¿Se ha descapitalizado el sistema de ahorro de pensiones en los últimos 3 gobiernos? La respuesta es sí. Por una sencilla razón, y lo vuelvo a repetir, es que lo que pasa es que se hizo una mezcla impropia entre lo que es la administración y el fondeo de las finanzas públicas del Estado a través de los fondos de pensiones de los trabajadores. Y aquí hay que ser honesto y sincero en el planteamiento. El tema no es la privatización de las pensiones, porque la privatización de las pensiones significa que el trabajador es dueño de su cuenta de ahorro. El tema no es ese. El tema es que se tomó dinero de ese fondo por los últimos 3 gobiernos para financiar muchas veces hasta gasto corriente, porque hay otra pregunta que hay que hacerse. Y ese dinero que se ha tomado de los fondos de los pensionados, ¿se ha visto la rentabilidad y la productividad del país? Yo creo que ahí el pueblo salvadoreño tiene la mejor opinión que la mía. Y el último punto, el tema realmente del fideicomiso no es una situación anómala. Y repito, otros países lo han utilizado. El problema es la baja rentabilidad que el gobierno le paga a ese dinero de los trabajadores. Ese es el tema de fondo. Nosotros no estamos cerrados a discutir ningún tipo de reforma o mejora al sistema previsional. Al contrario, nosotros queremos que se mejore el sistema previsional. Y quiero dar un dato. La semana pasada, mira qué injusto es el gobierno con los trabajadores. La semana pasada el FOVIAL colocó $70 millones a través de titularización. Y sabes que lo sacó al 6.75%. ¿Y cómo es eso que a los trabajadores les está pagando 1.2 y al inversionista extranjero le está pagando 6.75 de interés? Ese es el tema de la desigualdad que el FMLN no puede explicarle a los trabajadores. A ver, algunas preguntas directas para ti. ¿Las AFP deben responder por esto? Y también otra pregunta que había, que decía que las AFP eran hijas de arena. Bueno, mira, cuando dicen las AFP deben responder por esto, la pregunta es, ¿y quién obliga a las AFP a prestar al 1.2%? La ley, el gobierno, no las AFP. Y segundo punto, el tema de las AFP se ha satanizado precisamente producto de una visión ideológica que el FMLN ha traído desde hace años. Y aquí es donde no hay que mezclar el tema de la rentabilidad con las pensiones con el trabajo propio de las AFP. Por el tema de las comisiones de administración, los bancos también lo cobran, las aseguradoras también lo cobran, pero no hacen el mismo análisis que con las AFP. No, aquí el punto de fondo son 3 y te los digo rápido. Primero, necesitamos pensiones de mayor monto.
Segundo, necesitamos darle capitalización al sistema de ahorro. Y tercero, el gobierno tiene que honrar y que cumplir a cabalidad la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Última pregunta. ¿Se opone Arena a que haya, el trabajador pueda elegir entre cotizar con el gobierno o cotizar con AFP privada? No, por eso te decía al principio, nosotros estamos abiertos a una discusión seria del problema. O sea, sí pueden haber AFP pública. No te puedo decir en este momento porque esto depende de los votos de 83 diputados más. Siempre que haya igualdad de condiciones. Pero nosotros estamos dispuestos a discutir cualquier cosa que mejore el sistema previsional, pero no en detrimento del fondo de los trabajadores, porque ese es el sacrificio de toda su vida. Ok. Y finalmente, 35 diputados, ¿están todos los diputados de Arena? Por supuesto, los 35 diputados no vamos a votar porque se aumente la edad ni tampoco el monto de la cotización. Ok. Ricardo, había una pregunta para ti muy específica que se refería a qué reformas ustedes creen que pueden darse y cuáles no. Por ejemplo, el caso de obligatoriedad, eso debe de quitarse ya cuando entremos al tema de reforma, porque, repito, de nada sirve que el gobierno quiera pagar hasta el 10%, si solo él se va a llevar el dinero, si se mantiene el sistema de obligatoriedad. Por otra parte, yo creo que la Asamblea, lo que, repito, tiene la gran oportunidad de dejarle esa herencia a los trabajadores, más que todo de carácter humano, como es la jubilación, y que sea con dignidad, y que piensen con la cabeza y no con el hígado, porque y ni tampoco el populismo. A eso no lo va a llevar nada a resolver problemas económicos al trabajador. Entonces, y es más, los trabajadores no tenemos la culpa de los equívocos políticos o qué sé yo de los gobiernos que han pasado. Todos han cometido errores y esperamos que el gobierno que está en este momento desista de aquella frase que decía de hablar de estatización, que no vayan a buscar ninguna figura con esa naturaleza y que se abra un diálogo sincero para resolver este caso. Y yo creo, le digo, que el gobierno le dé instrucciones al señor ministro de Hacienda a que deponga esas ideas arbitrarias y que deje trabajar a la Asamblea, y esperamos que los señores diputados van a reflexionar para bien del Salvador, porque eso también le va a ayudar a la economía del mismo país, y más que todo se necesita es invertir estos fondos donde sea más productivo. Pues aquí en el mismo país hay casos como en ECL, en el aeropuerto o algunas otras instituciones donde garantizan dar mayor rentabilidad, y eso va a ayudar a mejorar los porcentajes de los trabajadores. Y más que todo tenemos temor con el caso de las pensiones públicas que regrese al sistema de reparto, porque ahí el gobierno es todo, él recibe, él gasta y no informa. Entonces le digo, si ya tuvimos alguna mala experiencia en el pasado, no volvamos a cometer ese error. Bueno, hemos hablado como 4 veces de este tema, lo hemos hecho con analistas, lo hemos hecho también con el señor secretario técnico de la Presidencia, lo hemos hecho con el señor ministro de Hacienda, lo estamos haciendo hoy día con el diputado Portillo Cuadri, también con el sindicalista Ricardo Soriano, lo seguiremos haciendo, un tema demasiado importante para el país. Le agradezco nuevamente que haya estado esta noche con nosotros y los invito a que mañana esté con nosotros nuevamente en un nuevo programa de debate. Que pase muy buenas noches.